Buenos días, queridos hermanos y queridos amigos. Bienvenidos a nuestro estudio diario de la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una bendición y que el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta mañana. Padre nuestro, gracias, Señor, porque nos das un nuevo día. Gracias por tu cuidado, por tu protección. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Ahora, Padre, queremos estudiar tu palabra. Queremos iniciar el día, Señor, estudiando tu palabra. Así es que nos ponemos en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a través de el estudio de esta mañana. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Bendice a aquellos amigos, aquellos hermanos que están, que a diario, Señor, estudian con nosotros a través de este canal. Bendícelo, Señor, su familia. Bendícelo, Señor, ayúdales en sus problemas, en sus necesidades. Los ponemos en tus manos, Padre, para que hagas conforme sea tu voluntad. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y continuamos con nuestro estudio de esta semana, que se titula la lección número 4 ya, y que el tema de esta semana es El Señor oye y salva. Ese es el tema para esta semana, siempre dentro del libro de los Salmos, que es el estudio que estamos teniendo durante este trimestre, y la lección para hoy, día miércoles 24 de enero, se titula Defensor y Libertador. Ese es el título, ese es el tema para el estudio del día de hoy, miércoles. Y bueno, Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro libertador. Y alguien podría decir, podría pensar, eh, yo creo que primero es libertador y después es defensor, porque primero nos libra del pecado, nos libera del pecado, y luego es nuestro defensor porque nos defiende también del pecado. ¿Verdad? Podría alguien pensar de esa manera, pero al final, pues, el orden de los factores no debe alterar el producto, como se dice, y sea que defensor y libertador o libertador y defensor, la verdad es que Dios siempre está con cada uno de nosotros. Bien, así como el pueblo de Israel lo liberó de Egipto, a nosotros también nos libera del Egipto espiritual. Y asimismo, defendió a Israel de los soldados de Egipto, también nos defiende a nosotros de los soldados del enemigo espiritual, que como todos sabemos es Satanás. Para el estudio de hoy, el escritor de la lección nos invita a leer el Salmo 114. Interesante. Y dice de la siguiente manera: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y el versículo 5 dice: ¿Qué tuviste, oh mar? ¿Qué huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Esas son las preguntas ahí en versículo 4 y 5, 4, 5 y 6, que el salmista hace referencia a, si nos damos cuenta, todo tiene que ver con la naturaleza. El versículo 6, el versículo 7 dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Me gusta la manera en que describe en el versículo 3 el salmista, donde hace una clara referencia, versículo 3 cuando habla de que el mar lo vio y huyó y el Jordán se volvió atrás,
Recordemos que el contexto del Salmo 114 se está refiriendo el salmista a cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿verdad? Entonces, si aquí habla de que el mar lo vio y huyó y el Jordán se volvió atrás, eh, no se puede pensar otra cosa que no sea que está haciendo una clara referencia, el salmista está haciendo una clara referencia a el mar Rojo y al río Jordán, ¿verdad? En el cual Dios preparó el camino para que los israelitas pudieran pasar sin mojarse los pies. Esa historia la conocemos perfectamente. Dios mostró su providencia tanto al comienzo del Éxodo como al final del peregrinaje que Israel tuvo desde Egipto hacia la Canaán, hacia la tierra prometida. Y es muy interesante porque esa forma en que Israel fue liberado y protegido por Dios debe de reconfortarnos a nosotros, debe de llenarnos de confianza. ¿Por qué? Porque de esa manera sabemos que ese es el mismo Dios que nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. Nos llevará sanos y nos llevará salvos hasta la tierra prometida. Así como Israel fue liberado, protegido y cruzó con los pies secos, así lo mismo está haciendo Dios con nosotros. Y podemos ver ahí también que Dios es soberano sobre todo el universo y que tiene control sobre toda su creación. ¿Verdad? En este caso, la naturaleza, como les decía cuando leímos los versículos, cuando leímos el Salmo. ¿Verdad? En este caso, la naturaleza, porque el salmista está preguntando, eh, ¿qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás, pregunta el salmista. ¿Verdad? Y a los montes, o sea, ¿por qué? ¿Por qué saltasteis como carneros? Pregunta el salmista a los montes. Y vemos cómo la soberanía de Dios sobre todo el universo, la soberanía que estudiamos en la lección de la semana pasada, ¿verdad? Podemos ver eso y se nos demuestra una vez más cómo Dios tiene el control y tiene el dominio sobre toda su creación. Aquí estamos viendo sobre la naturaleza. Y como dije hace un momento, debemos estar reconfortados, debemos reconfortarnos y llenarnos de confianza, el saber que ese mismo Dios es el que ahora nos está guiando a nosotros también hacia la Canaán celestial. Y que a pesar de las dificultades que tengamos en este peregrinaje, a pesar de los peligros que enfrentemos este salmo, y hay muchos otros salmos, a pesar de todos esos peligros, todas esas dificultades, este salmo nos alienta y nos fortalece para seguir adelante sin perder la vista en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que es soberano en todo el universo y que tiene el control de todo. ¿Verdad? Y como dice Eventos de los Últimos Días de Elena de White en la página 641, dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos, dice, que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Eso es lo que dice Elena de White, ¿verdad? Ahora bien, el escritor también eh, nos invita a leer Primera de Corintios 10, 1 al 4, ¿verdad? Aunque el contexto de, de, de la carta de Pablo a los Corintios, aunque el contexto es otro, ¿verdad? Que también hace mención en este caso, ¿verdad? En esos versículos del 1 al 4 de Primera de Corintios 10, Pablo también hace mención a la liberación de Israel y dice así, versículo 1 de Primera de Corintios 10, 1 al 4. Porque no quiero, dice,
hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Me llama la atención los versículos 3 y 4. Pablo hace mención que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué él menciona Pablo es? Bueno, como les dije hace un momento, Pablo en esta carta a los Corintios, el contexto es totalmente diferente a nuestro estudio de hoy, pero vale la pena mencionarlo. Y Pablo en esta carta a los Corintios quiso hacer un llamado a la apostasía que estaba sucediendo en esa ciudad, en la ciudad de Corinto. Esa fue la intención de Pablo al escribir esta carta, hacerles un llamado por toda la apostasía que estaba sucediendo. Y tomó como ejemplo las experiencias religiosas que los judíos habían tenido en el pasado. Y eso es un símbolo para nosotros hoy en día, que si todos comemos el mismo pan espiritual, deberíamos de tener un mismo pensar y no habría diferentes interpretaciones como las hay hoy en día, ¿verdad? Con temas polémicos como la ordenación de la mujer, la adoración y otros temas doctrinales que yo creo que muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? Que han sido adulterados, han sido cambiados y así los están presentando. En lo personal creo que esta es la lección espiritual que se puede obtener de lo que Pablo dice en Primera de Corintios 10, 1 al 4. Pero vamos a tratar de sacar alguna lección de este texto bíblico de acuerdo al contexto de nuestro estudio de hoy. Bien, aunque Pablo menciona que los israelitas que salieron de Egipto de alguna manera fueron muy favorecidos por Dios con la liberación y en su peregrinaje Dios los defendió también de muchos peligros, ¿verdad? Eso es el contexto de nuestro estudio de hoy, ¿verdad? Los israelitas salieron de Egipto y fueron privilegiados, por decirlo así, con la liberación que Dios les dio de los egipcios y también Dios los protegió en su peregrinaje de muchos peligros. Aunque los de la iglesia de Corinto seguramente conocían esta historia, Pablo les recordó a los creyentes de Corintios, a los creyentes corintios, todas esas intervenciones de Dios, ¿verdad? Todas esas intervenciones especiales que Dios había hecho a favor de ese pueblo de Israel, del antiguo Israel, y mostró que los hijos de Israel habían tenido tantas protecciones evidentes y de la misma manera nos recuerda a nosotros hoy en día que ese mismo Dios también es nuestro liberador y ese mismo Dios también es nuestro defensor. Pero debemos confiar, debemos creer completamente en Él, debemos creer completamente en Dios. Para terminar nuestro estudio de hoy, voy a compartir algunas citas de Elena de White, que nos van a ayudar un poco a confiar aún más en nuestro Señor Jesucristo, en el papel de liberador y en su papel como defensor de cada uno de nosotros. El deseado de todas las gentes, páginas 302 y 303, dicen lo siguiente: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. Jesús estaba durmiendo tranquilo. Acordémonos de aquella historia, ¿verdad? Aquella tempestad en la cual iba con los discípulos en la barca y Jesús iba dormido, y en perfecta paz, dice Elena. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón.
Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Y continúa diciendo el texto, así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando desesperando de lo que podían hacer, se volvieron a él, pudo ayudarles. Hasta entonces les ayudó Jesús. ¿Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron los discípulos? ¿Cuán a menudo nos sucede a nosotros? Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, dice el texto del Espíritu Profecía, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no vamos a clamar en vano. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor nos librará del peligro. Termina diciendo el texto, deseado de todas las gentes, páginas 302 y 303. Y por eso es que Jesús venció en este mundo, porque confiaba totalmente en su Padre, confiaba en su amor, confiaba en su cuidado. ¿Y los discípulos qué pasó? ¿Y nosotros qué pasa en ocasiones? ¿En quién confiaron los discípulos? ¿En quién confiamos nosotros? Muchas veces nos olvidamos de Jesús y así como lo hicieron los discípulos y experimentaron lo mismo. Y Dios, a pesar de que lo buscamos, hasta que ya nos damos cuenta de que no podemos hacer nada por nosotros mismos, acudimos y clamamos a Él. A pesar de esa conducta nuestra, Dios nos ama tanto que nos asegura que no vamos a clamar en vano. No va a ser por gusto nuestro clamor. Otro texto, a fin de conocerle en la página 287, hay un consejo y nos dice lo siguiente. No os alejéis de los brazos de nuestro querido Salvador a causa de vuestras preocupaciones, sino descansad confiados en Él, sino descansad confiados y con fe. Él os ama, Él os cuida. Es una bendición para nosotros y os dará su paz y su gracia. Os dice, tus pecados te son perdonados. Podéis estar deprimidos a causa de dolencias corporales, pero eso no es una evidencia de que el Señor no esté trabajando cada día por nosotros. Aunque sintamos dolor, aunque nos pasen problemas, dificultades, pruebas, dice acá, no es señal de que Dios no está trabajando por nosotros. Os perdonará con abundancia. Apropiaos de las abundantes promesas de Dios. Jesús es nuestro amigo constante y que no falla. Y Él quiere que confiéis en Él. Apartad vuestra mirada de vosotros mismos, se nos vuelve a decir, y mirad la perfección de Cristo. Desviad la mirada de vosotros mismos y mirad la perfección de Cristo. El amor de Dios es inmenso, queridos hermanos. Y como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Él estará ahí siempre, con los brazos abiertos, esperando por cada uno de nosotros. Y la última cita que quiero compartir hoy está en El Camino a Cristo, en las páginas 70 y 71. La vida en Cristo es una vida de reposo. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, vuelve a decir,
sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirarte a ti mismo ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo con su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo con su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Eso es lo que debe contemplar cada uno de nosotros. Amándole, imitándola, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. Solamente confiando en Dios en todo momento y no en nosotros mismos, mis queridos hermanos, vamos a poder tener una vida de reposo, a pesar de las circunstancias difíciles que estemos pasando. Solamente si le amamos, veremos cómo somos transformados a su semejanza, al carácter de Cristo. Y ese es el carácter que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros cuando Jesús vuelva por segunda vez. El carácter reflejado de Cristo en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias por estudiar con nosotros este día y te esperamos mañana para un nuevo estudio acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.